Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Como todos los jueves, se hace presente el colectivo Marcha en FM La Tribu para hacer su columna Sin Fronteras. En este caso está presente acá nuestro querido compañero César Saravia. Hola, César. Hola, ¿cómo estás, Chacha? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá esperándote, sobre todo por el tema que nos vas a traer, que es las elecciones en Venezuela. Así es, vamos a hablar un poco de las elecciones en Venezuela, un país que nosotros de alguna manera hemos venido siguiendo durante todos estos años. Y que paradójicamente, bueno, es un país del que todo el mundo tiene alguna opinión, pero paradójicamente ha estado un poco fuera de la agenda mediática en el último tiempo. Ahora vamos a hablar porque creo que es eso en buena medida. Pero bueno, elecciones el 28 de julio, elecciones generales elecciones presidenciales, ¿no? Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, va a ir por su tercer mandato, que sería su segunda reelección. Y en este caso, bueno, va a competir además con otros 9 candidatos. Tengamos en cuenta que además en estos días se cumplieron 25 años del inicio del proceso de la Revolución Bolivariana, que empezó Hugo Chávez en 1999, que ha tenido, digamos, distintos momentos, el proceso, en algunos momentos de avanzada y otros también de repliegue, sobre todo en los últimos años, donde por una parte la crisis económica y por otra parte también la presión internacional y el bloqueo han generado como algunas dificultades, pero vamos a ir hablando de cuál es la situación actual. ¿Qué particularidad tiene esta elección? Bueno, que por primera vez en muchos años se presenta la oposición que nosotros podríamos calificar como más antichavista. Sí. Y está representada en el Mundo González Urrutia, que será el candidato que compite en esta ocasión con Nicolás Maduro, y que hay toda una guerra de encuestas en estos últimos días, donde hay encuestas que lo dan ganador a Urrutia y encuestas que lo dan ganador a Maduro. Esto es importante teniendo en cuenta que hace unos años la oposición no venía participando, optó, creo yo, o una parte de la oposición porque hubo algunos sectores que sí se mantuvieron, por una presión más internacional, que fue toda esta operación de Guaidó, de crear el Estado paralelo, que de alguna manera con los años no terminó de cuajar como solución, en 2 factores, pienso yo. Una, porque no terminó de territorializarse y de ganar legitimidad hacia dentro de Venezuela, y por otra creo que el cambio de administración en Estados Unidos un poco descartó la opción de Guaidó como salida, y en el último tiempo la oposición tomó una postura de bueno, vamos y compitamos en las elecciones, dándose cuenta que el no participar de alguna manera les hizo perder trabajo territorial, cercanía, y además generó una tensión entre quienes por una parte se quedaron en Venezuela compitiendo en las elecciones y quienes estaban desde otro lado optando por la vía internacional, como quien dice, entre quienes se quedaban mancando los trapos y quienes se fueron. Sí, a esto que decís, es cierto que llamaban, yo recuerdo en diferentes momentos eleccionarios, ¿no? Como esta idea de no ir a votar, ¿no? Porque era fraudulento, porque no se podía ganar, porque millones de cosas que hacían públicamente el llamado de la abstención en cuanto a las reglas del juego, según ellos, no estaban claras. Sí, en esta ocasión, bueno, se firmó un acuerdo en Bermudas, en la que se establecieron como ciertos puntos mínimos para garantizar que sea una elección que sea legitimada por todos los actores, ¿no? En ese sentido, esa particularidad está, y bueno, en el caso del Mundo, que representa a esta oposición más recalcitrante quizás, cabe mencionar el apoyo que tiene también de María Corina Machado, quien era en principio la figura que iba a liderar este proyecto electoral. Es una política que tiene muchos años en Venezuela, es muy conocida afuera, la hemos visto en distintos momentos en las coyunturas venezolanas, pero sin embargo ella quedó inhabilitada para participar de cargos públicos por 15 años, esto debido por una parte a acusaciones de corrupción y por otra parte también se le señala el haber participado de la entrega de mando a Guaidó, que se consideraba inconstitucional y que de alguna manera habría incurrió en un delito al participar de esta toma. En ese sentido, Marín, ella se sale y queda el Mundo como la alternativa o la apuesta que en este caso trae la oposición. Decíamos un poco que, bueno, ¿por qué se viene hablando menos de Venezuela en un poco? Yo creo que hay 2 factores, 3 posiblemente. Uno, yo creo que, bueno, hay otros problemas en otros lados, no es que el mundo tampoco es que está precisamente pacífico. Creo que el cambio de administración en Estados Unidos, Biden tuvo una posición un poco más de acercarse, dialoguista. Creo que esto también fue una necesidad de parte del gobierno de Estados Unidos a partir de la guerra en Ucrania, donde por una parte los bloqueos a Rusia revalorizaron o reposicionaron a Venezuela como actor geopolítico clave, sobre todo por la reserva de los petróleos. Y también creo que en el último tiempo una salida
digamos, del peor momento de la crisis, ¿no? Que se vivió a partir de 2020, que se observa, por ejemplo, en que la hiperinflación salió de esa espiral hiperinflacionaria, hay, digamos, una mayor producción petrolera que no llega a ser la que había en los años, digamos, los primeros años de Hugo Chávez, pero que de todas maneras muestran un leve repunte. Tampoco vamos a decir que las cosas están bárbaras, pero muestran, digamos, algún cierto tipo de recuperación, que eso creo que en esa medida desplegó un poco, ¿no?, en los ojos en Venezuela. Así que bueno, en ese sentido, ¿qué tenemos? Por una parte, tenemos la oposición más recalcitrante. Lo que está claro es que la elección se va a definir entre Maduro y Edmundo. Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles, no? Bueno, un escenario es que gane el chavismo y que Maduro, digamos, siga en el poder. Aquí lo más interesante va a ser entender con cuánta diferencia gana, porque si sea un resultado muy apretado, yo creo que en ese sentido puede generar alguna crispación. Hoy por hoy el clima en Venezuela no es de violencia política, como sí lo fue en otros años. Sin embargo, sabemos que en procesos electorales siempre generan mucha tensión. Lo que sí se observa en ambas partes es como una desconfianza mutua en la capacidad de reconocer los resultados, tanto del lado de la oposición no ven que si se diera el triunfo el chavismo reconociera la victoria. Del lado del oficialismo también creen que la oposición no va a reconocer la victoria y va a hablar de fraude per se. Qué difícil, ¿no? En una situación así, como sabiendo que más allá del resultado, en la otra parte del proceso democrático o no asuma la derrota o el triunfo. Te quería preguntar, César, las elecciones son, ¿cómo se gana? ¿Es una primera vuelta? Es una única vuelta, no okay. Son obligatorias. No son obligatorias. Y además hay voto en el exterior, pero para votar desde el exterior tenías que inscribirte en un padrón, así que también, digamos, esas son una de las incógnitas respecto a cuánta gente participa. Yo creo que va a ser muy importante también ver el resultado del chavismo a nivel electoral, porque hay una tesis que se maneja entre algunos sectores del periodismo y de la intelectualidad progresista de que habría perdido apoyo estos años. Y yo creo que un poco lo que va a marcar esta elección es, bueno, qué tanto convoca el chavismo por una parte y también qué tanto convoca la oposición, ¿no? Que es decir, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es una oposición fragmentada. Si bien Edmundo logra aglutinar detrás de sí a muchos de los principales sectores opositores, la realidad es que también hay otros candidatos que por ahí pueden dividir el voto opositor. Y sobre esto, cómo se viene instalando el discurso desde la oposición, vamos a escuchar un audio de María Corina Machado y qué dice ella respecto a las perspectivas de la elección. Usted ha visto, hemos dedicado la mayor parte de este programa al atentado en contra del expresidente Trump, pero no podemos dejar pasar las elecciones en Venezuela que ocurren exactamente dentro de 2 semanas. Las encuestas ponen al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, muy por delante de Nicolás Maduro, pero la pregunta es una pregunta importante, es si la dictadura reconocería una derrota electoral. González cuenta con el apoyo de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien ha realizado una incansable campaña por toda Venezuela luego de que el gobierno de Maduro le impidiera presentarse a ella como candidata. Pero esta semana tuve la oportunidad de hablar con ella desde Caracas. María Corina, gracias por regresar aquí al programa. Gracias a ti, un placer, Jorge. El entusiasmo que he visto en la campaña electoral en Venezuela es impresionante. Algunos lo comparan con lo ocurrido en el 2013, otros en el 2018. He visto en las encuestas todas... Bueno, ahí escuchábamos un extracto de la entrevista que le hizo Jorge Ramos, que es un periodista de Univisión, que, muy antichavista, y bueno, él mencionaba esto, ¿no? La posibilidad de que, ya instalando la idea de que del gobierno del chavismo no van a reconocer los resultados. En esta misma entrevista, María Corina Machado dice, bueno, que la única manera de que Maduro pueda sostenerse en el poder es a través de la fuerza, ¿no? Como instalando ya esta idea de que no es posible el triunfo del chavismo a nivel democrático. En ese sentido, bueno, desde el oficialismo vienen respondiendo a esto. Sobre todo creo que un factor que va a ser clave va a ser la presencia de observadores internacionales. De hecho, el Partido Popular de España anunció que iba a mandar observadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso le da unas garantías, y parte del discurso también del gobierno venezolano es tratar de instalar que las garantías están dadas y que al final los resultados. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez. Él es diputado de la Asamblea Nacional y asesor de la campaña de Nicolás Maduro. Para quienes hablan acerca del sistema democrático y electoral de Venezuela, 10 candidatos presidenciales, 1 que representa las fuerzas de la revolución venezolana y 9 candidatos que representan distintos espectros de la oposición venezolana, todos con las debidas garantías establecidas en un sistema electoral, un sistema ampliamente verificado
por los partidos políticos que participan, y en efecto cuenta con una veeduría y un acompañamiento internacional muy amplio. Están aquí en Venezuela desde hace algún tiempo ya el Centro Carter, que ha tenido experiencia de acompañamiento en eventos electorales en Venezuela desde el año 2004, el panel de expertos de Naciones Unidas, que también se encuentra aquí, la Unión de Organismos Electorales de América Latina. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Rodríguez, bueno, un poco la respuesta del lado del oficialismo. Bueno, están dadas las condiciones, hay observadores internacionales, el sistema es el mismo sistema que se viene implementando en 2004, es decir, la oposición ya participó con el sistema, ya ganó elecciones con ese sistema, legislativas. En ese sentido, digamos que estarían las condiciones dadas, ¿no? Y del lado, bueno, obviamente del discurso oficial, bueno, está la posibilidad de no retroceder. Ahí Maduro en campaña ha instalado mucho la idea de no volver a los 168 años anteriores, donde la oligarquía gobernó, y mucho reivindicando también su origen de clase. Hace unos días subió un video de él manejando un colectivo. En ese sentido, digamos que la elección está planteando esos términos. Por un lado, salir de la dictadura, como lo dice la oposición, y por otra parte, del lado del chavismo, no volver a esos años de la oligarquía, que es donde se gobernaba por apellido, ¿no? Pero más allá de la rosca electoral, nosotros queremos saber cómo lo ven desde la perspectiva de los movimientos sociales, sobre todo que son, en definitiva, quienes están en el día a día resistiendo y organizándose. Y quisimos hablar con la compañera Jessica Asprilla, a quien aprovecho, le mando saludos porque me contó que nos estaba escuchando. Ella es militante del Campamento Pioneros Amatina y articuladora en Caracas del Comité de Educación Insurgente de Caracas, y nos cuenta un poco cómo vienen encarando de la militancia este proceso. Mira, nosotros nos encontramos desde los movimientos sociales, desde el Estado, desde el partido, construyendo el modelo social de inclusión que nos dejó el comandante Chávez. Pero sin dejar atrás que hemos atravesado contradicciones en la construcción de este proceso revolucionario. Entonces, en ese proceso de encuentro surge el Congreso de la Nueva Época, un congreso que nos hemos construido desde el poder popular, los movimientos sociales, y sale la propuesta de las 7 transformaciones que apunta el plan estratégico anunciado por nuestro presidente Nicolás Maduro para la recuperación y el desarrollo integral de Venezuela hacia el año 2030. Bueno, hablamos un poco de cuál es el arrastre también popular que tiene el chavismo en este momento, y yo creo que una de las cosas que va a evidenciar la elección es eso. Sabemos que en el caso de el tema de Venezuela divide un poco a las izquierdas, hay diferentes posturas, desde posturas que bancan el proceso fuertemente hasta posturas críticas. No puede pensar en un Boric, por ejemplo, pero creo que es interesante escuchar también desde el territorio cómo ciertas o esta tensión que se genera por un lado entre el Estado y las comunas y los movimientos sociales, que sigue estando en Venezuela, que en los últimos años pasó a estar un poco fuera del foco de la discusión, teniendo en cuenta que había una crisis económica, pero que de todas maneras sigue estando presente, sigamos, ese chavismo más popular, más de base, más territorial. Entonces nos parece interesante tener esta mirada ahí de Jessica, que además nos comentaba esto de los puntos, ¿no?, que ven como relevantes de lo que sería el proceso si efectivamente el 28 de julio se determina la continuidad de Nicolás Maduro para los próximos años en Venezuela. Entonces escuchemos ahí a Jessica que nos comenta. Entendemos que hay que hacer mayor atención en el tema social, recordando ahí que el salario venezolano ha sido un tema que es de interés y que hay que venir haciendo la recuperación económica para poder avanzar y seguir garantizando, como lo veníamos haciendo con nuestro presidente Chávez, salarios dignos para los trabajadores. También las misiones, o sea, nosotros tenemos que seguir profundizando que la atención social llegue a las comunidades, porque producto de esta situación tenemos casos de atención social. Entonces, la paz del país es una de las transformaciones que debemos garantizar a través de la seguridad de nuestros ciudadanos y la integridad territorial. Volver en lo social es volver a tener ese estado de bienestar social que tuvimos. Bueno, ahí escuchábamos a Jessica, que más de la conversación que tuvimos con ella la van a poder ver en el sitio de Marcha Noticias,
junto con otras notas que vamos a estar subiendo de análisis. Seguramente acá también en la columna vamos a estar hablando de lo que van a ser las elecciones en Venezuela, muy importantes para la región. Digamos, esta posibilidad también, decirlo, bueno, qué pasaría si gana la derecha también, que es una posibilidad que está, y que de todas maneras hoy digamos que Edmundo y María vienen haciendo como un juego entre policía bueno y policía malo, al mundo más tranquilo en las entrevistas, como hablando de, bueno, vamos más tranqui, dejemos el odio, y el caso de María sí agitando un poco más en los medios con la personalidad que es conocido, digamos, de ella. Pero lo cierto es que se vislumbra un escenario de una transición difícil si esto llegase a ocurrir, pero bueno, digamos que es un escenario abierto, hay especulaciones de ambos lados, las encuestas hoy por hoy no son la fuente más confiable, porque hay distintas miradas, hay una guerra de encuestas, así que bueno, vamos a tocar esperar el 28 y esperar que, digamos, que sea cual sea el resultado, todo se dé, digamos, de manera más tranquila, y sobre todo pacífica. Que el pueblo venezolano pueda encontrar, digamos, una estabilidad que viene necesitando, y, digamos, encontrarse acuerdos, porque está claro que parte de este acuerdo es un reconocimiento de que el otro existe y que es necesario, digamos, avanzar, ¿no? Uh-huh. Bueno, quien habla es César Saravia, es parte del colectivo Marcha en esta columna que se llama Sin Fronteras, donde vamos analizando, justo este año quedaron en el medio muchas cuestiones electorales, ¿no? Tenemos muchas elecciones en diferentes países. Si quieren escuchar todo este contenido pueden ir a la página de Marcha, también lo pueden hacer a través de las redes sociales de Eso que Falta. César, te agradecemos un montón la presencia y el